Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Bienvenidos a todos los que, bueno, pues están entrando y participando de estos talks de World Voices. Para nosotros, de verdad que sí, es una fiesta, es una oportunidad interesantísima de establecer contacto con cada uno de ustedes. Así es que muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Nos disculpan los minutitos de retraso, haciendo algunos ajustes técnicos. Pero lo importante es que estamos aquí y estamos juntos. Para los que no me conocen, yo soy Reinaldo de World Voices y estoy compartiendo con Cintia Ortiz, también desde World Voices. Hola, Un placer, Cintia. un honor, buenas noches. Y sobre todo nuestra estrella de esta noche, que es el invitado especial. Y ahí tenemos saluditos para él, JM Hidalgo. Pero realmente, yo entiendo que la persona más apropiada para darle este inicio y esa presentación formal a JM eres tú, Rey, uno de sus niños. Bueno, realmente para nosotros, para mí, es una noche muy especial porque hay una combinación de muchos factores. Primero, tener a JM con nosotros en este segundo talk de World Voices me llena de muchísima alegría, porque es una persona a quien yo le tengo un cariño muy especial, le tengo una admiración personal y una admiración profesional. Y sobre todo le tengo una gratitud eh, enorme por ser la persona que me dio la primera oportunidad formal en la radio y ver todo lo que él ha hecho conmigo, pero también con otros talentos de forma persistente. Pues me llamó muchísimo la atención poder conversar con él precisamente el tema que hoy nos ocupa, que es el locutor, más allá del talento. JM, buenas tardes, noche, bienvenido a este talk. Qué privilegio estar aquí contigo. Bueno, el privilegio sobre todo es para mí por dos razones. Primero, porque lo estás haciendo tú, el cual aprecio todo el trabajo que tú has venido desarrollando como profesional de la comunicación. Segundo, porque soy el segundo después de Nereida, que para mí fue extraordinario. Y que está conectada esta noche. Me imagino. Y tercero, porque lo que estás haciendo está marcando un hito en la comunicación, en el sentido de dar a conocer a muchas personas que, aunque estamos detrás de los micrófonos, nuestras vidas, nuestro desarrollo, nuestro accionar durante muchos años, solamente lo conocen un poquitito. Quienes hayan estado ligados a uno solamente lo conocen. Pero el resto, que recibe múltiples trabajos que uno realiza en diferentes momentos, pues no conocen mucho de uno, y creo que tú estás ayudando y contribuyendo con eso. Y es precisamente el objetivo de esta noche, conocer lo que ha sido poco a poco tu trayectoria de tantos años en los diferentes medios de comunicación, desde diferentes aspectos, tanto como talento en una primera etapa, pero luego en la gerencia, en la parte de producción, creador de contenidos, creador de formatos, en una época donde la radio era muy mágica, ahora tiene una magia, pero en aquella época cuando tú iniciabas, pues fuiste de los que abrió camino y formato, que eso es interesante. Y para los que no conocen a JM, pues les digo así rápidamente que él es el pasado presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, voz comercial. Hace algunos años, bueno, pues estuvo trabajando, batallando por romper el récord Guinness de 80 horas continuas hablando, que sobre eso estaremos conversando un poquitito a profundidad, JM. Y, Okay. y director de estaciones de radio, ha estado involucrado en la gerencia de diferentes aspectos. Así es que, JM, Cintia y yo, lo que queremos esta noche contigo es que todos los que están conectados con nosotros te conozcan un poco más y al mismo tiempo en esta conversación rendirte tributo por el trabajo que tú has estado realizando por tantos años. Y yo sé que muchos de los que están aquí, que sí te conocen, estoy seguro que se suman a todo esto. Y a este sentimiento de esta noche.
Bueno, ¿qué quieren saber? Porque hay mucho, hay mucha historia. Hay mucho, Pues hay mira, mucho. A partir de cuándo ustedes quieren que yo inicie? no, bueno, Desde allá, desde desde el Moca, Cibao, desde Moca. arrancamos desde Moca y Cintia tiene para ti una pequeña introducción en esa parte. Bueno, Ajá. sí, es para que básicamente todos conozcan un poquito. JM Hidalgo, pues nace en la ciudad de Moca y desde joven se dedica a la comunicación y a la enseñanza. Supimos por ahí, JM, que fuiste profesor en el Colegio 2 de Mayo y también en el Seminario San Pío X. ¿Y qué materia tú dabas ahí, JM? Eso fue en Moca, hace mucho. Vamos a empezar a Bueno, refrescar la memoria. en Moca, estamos hablando, tenía algunos 16, 17 años, por ahí, 18. Comencé a dar clase en el liceo secundario, Domingo Faustino Sarmiento, ya en Moca, y ahí entonces me captaron, yo cubriendo, tapando a algunos profesores que no iban en esos días. Y entonces de ahí me atraparon para ser profesor ya fijo en el Colegio 2 de Mayo, que precisamente estaba laborando ahí al momento de venir aquí a la capital. Entonces, en el 2 de Mayo daba desde ciencias sociales, matemática para nada, nada de Ok. matemáticas. Pero daba biología, física y química y anatomía, y llegué a dar incluso hasta moral y cívica, cuando todavía era parte del currículum de los estudiantes. Okay. Entonces, en el seminario, yo estudié el último año en el seminario, el cuarto de bachillerato en el seminario, y entonces pasó un fenómeno muy interesante en ese momento. Fuimos 4 personas que estudiábamos en el seminario porque no teníamos dónde estudiar. Esa historia sí es verdad que es un poquitito larga. Y nos refugiamos en el seminario. Allí nosotros terminamos dando clase. El segundo semestre del cuarto de bachillerato terminamos dando clases. Luis Hernández, Juanito Betances y yo. Y entonces de ahí me quedé cuando entré a la universidad en el año 77. Me quedé ya para el segundo año en el seminario dando introducción a la filosofía. Ya de ahí la historia es Santo Domingo. Ah, tú sabes que hay una coincidencia. Mi papá estudió en el seminario San Pío X. Él fue seminarista. Ah, Él en Licey al pasó por medio. ahí. Sí, sí. Luego se Ah. hizo El padre Licey de al medio. familia, ¿Y pero cómo, él estudió ahí. JM, ¿y cómo tú llegas a la capital? Bueno, precisamente ya en la universidad, bueno, empezaba a realizar trabajos en la locución en Santiago. Laboraba en un trabajo en un programa religioso que se llamaba Luz en el Aire todos los sábados en la tarde, y también asistía a un programa en Radio Santa María que se llamaba Asamblea Cristiana. Entonces yo era conductor y al mismo tiempo también escribía algunos guiones para la participación de las personas. No era improvisado como lo hacemos ahora, sino que había un guión donde habían contextualizaciones que tenían que decirse en un momento determinado, pero ahí estaban. Entonces, el dueño de Amistad FM, José Enrique McDougall, le dijo a Junior, a su hijo, Junior McDougall, que ahí en el programa de los sábados en la tarde, hay un muchacho que se oye muy bien, háblate con él. En ese momento, Junior iba a abrir la frecuencia modulada de Radio Amistad. Y entonces ya él conocía algo de mí. Me llamó, me hice las primeras promociones de Amistad FM, contribuí junto a él a diseñar la programación de Amistad FM, no de Radio Amistad, de Okay. Amistad FM, y entonces le puse el eslogan de Haciendo Amigos. De ahí en adelante me quedé a producir algunos programas como El Sonido de la Imagen, que era un programa basado en temas de películas solamente, y grababa promociones para la identificación de la estación. Y entonces los dueños del Cine Doble Santiago, que eran conocidos míos porque yo estudié con uno de los hijos del dueño del Cine Doble, porque eran los propietarios del Teatro Marisa en Moca, y entonces me llamaron para hacer unas promociones de unas películas. Yo hacía en Santiago lo que Teo hacía aquí para las Me grandes compañías parece de películas. interesantísimo. Entonces yo lo hacía para la radio de las películas que se presentaban en el Cine Doble.
una JM, pero muestra. ¿estudiaste locución? ¿Estas primeras oportunidades era porque tenías la formación en locución o tu dicción, tu voz te abrieron las puertas? Uy, entonces me va a llevar más atrás ahora. En el bachillerato, en la secundaria específicamente, séptimo, octavo, por ahí, los profesores comenzaron a decir que yo tenía voz de locutor y yo me lo creí. Entonces, pertenecí al grupo de poesía coreada del colegio y ya ustedes, esa parte ustedes no la sabían, que yo declamaba. No, Todavía no lo he hecho públicamente. Sería bueno ver un poquito ahorita. casi te estamos pidiendo declamar. No, espera. Entonces, bajo esa motivación, yo comencé a escudriñar las radios. Básicamente, las emisoras de onda corta fueron mis escuelas. Amanecí escuchando emisoras de ondas cortas, luego fui visitando cabina por cabina en Santiago, en Moca, hasta que un día me le presenté al dueño de Radio Ideal, al señor Nicolás Grullón Alba, y le dije que yo quería ser locutor. Recuerdo que me recibió en el comedor de su casa, cogió un periódico y me dice, léete eso ahí. Entonces yo... ¿Ese fue el casting? Sí, y me dice, tú puedes ir el domingo a la emisora a trabajar, gratis, nada de paga. Digo yo, pero claro que sí. Oh, sorpresa, oh, sorpresa. A lo que yo iba era a transmitir la misa, a poner en cadena la emisora con la iglesia para transmitir la misa. Y la misa de antes no son como la de ahora, que duran hora y media y 2 horas. Duraban 45 minutos, 40 minutos como mucho. Entonces, en esos 20, 15 minutos yo aprovechaba y hacía un programa de música clásica. Entonces, para continuar con lo de la iglesia, ¿no? Okay. Con lo de la misa. Pero en el transcurso de la misa, yo era un cucuteador, como decimos en el Cibao, de la discoteca de la emisora, y comenzaba a oír todo lo que ahí había y comencé a seleccionar música instrumental clásica, barroca y todo eso. Ahí me cultivé un poquitito en la música por curiosidad. Entonces, no estudié locución. Y de ahí, escuchando emisoras como Radio Nederland, La Voz de los Estados Unidos, Radio Televisión Española, La Italiana, La Voz de los Andes, bueno, un paquete de emisoras. Todas las emisoras que existían, que ya no existen en onda corta, ya la frecuencia de onda corta caducó. Entonces, ahí aprendí con ellos a modular, a verlo, a escucharlo, hasta cierto punto, a imitarle la forma de hablar, pero no la voz. Okay. Nunca imité la voz ni nada de eso, sino que simple y sencillamente copiaba de ellos. Entonces así me hice freco locutor en el 79, le llevé un casetico a Teo. Él era jurado de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía y se lo mostré. Hablamos de Teo Veras, para que sepan. Teo Veras, sí. Le mostré el casetito y él me dice, óyeme, pero tú estás haciendo la cosa mejor que cuando yo comencé. Y entonces eso, ya usted sabe, yo siempre he dicho que nosotros locutores tenemos un ego demasiado grande. Entonces eso me creció. ¿Tú sabes algo, bueno, JM? Que yo tuve la oportunidad de conversar con Teo, lamentablemente, el día que él falleció. Y yo estuve horas antes con él. Y él me mostró algunos de tus primeros comerciales, que él los tenía archivados ahí en unos discos duros. Mira, oye, cómo era JM cuando comenzó. Y yo no daba crédito a lo que estaba escuchando, porque es impresionante que la voz tuya, al pasar del tiempo, ha mantenido su timbre característico, la fuerza de ese tiempo. De hecho, por aquí te está piropeando una persona que a lo mejor tú conoces. Su nombre es Nereida Castillo. Y dice ella, la voz de JM no se añeja, sigue hablando igual que hace 3 décadas. Eso dice Nere. No, pero escuchar esos primeros comerciales tuyos era como un viaje a la nostalgia, y él me dio la historia tal cual como tú la estás comentando. Bueno, cuando le enseñé el casetico, le dije, bueno, me tomé el examen ahí y pasé. En el 80 fui a buscar mi carnet. Ya en esa época yo estaba dirigiendo una emisora en el patio de mi casa, Radio Horizonte. Ajá.
que la habíamos trasladado, Miguel Guarocuya Cabral, actual alcalde de Moca, y yo la habíamos trasladado en la cama de la camioneta de mi papá. Sí, la consola, los micrófonos, la discoteca, el transmisor que era pequeño, menos la antena, pero ya lo llevamos todo para Moca. Fue la primera frecuencia modulada independiente que existió en Moca. Pero ya en el 80 ya yo tenía demasiado deseo y ya me encontraba chiquito en Santiago y en Moca. Y me la acerqué un día a Teo y le dije, Teo, vengo para la capital y quiero trabajar aunque sea de madrugada. Por eso me recuerdo mucho de ti, porque yo venía en la disposición, así mismo como tú iniciaste, de madrugada. Yo lo que quería era estar en la capital. Evidentemente que mis padres nunca aceptaron ese riesgo mío. ¿Qué edad tenías, JM, para esa época? En el 80, nací en el 59, 21 años, por ahí, algo así, 22. Sí, sí. Sí, por ahí más o menos. Yo no los cuento, pero bueno. No, muy bien. Entonces, ahí un día me dice Teo, bueno, pero tú te puedes quedar. Hice una llamada en Radio Universal porque él estaba ya tratando de dejar la X. Él era el programador de la X, el director de la X. Tenía Radio Universal en su pleno apogeo, pero ya estaba también iniciando el otro proyecto de Radio Central. Entonces, ahí él hizo una llamada, eso de las 2, 3 de la tarde, qué sé yo. Me dijo, ¿tú te puedes quedar hasta las 5 de la tarde? Le digo yo, claro que sí. Mentira. Porque después de las 5 de la tarde no había transporte para el Cibao. No había forma de regresar a Moca. En bola. Y llegué en bola. Esa es otra historia de esa Pero el aventura. Deseo era más. Entonces, a las 5 de la tarde nos reunimos con Waldo Pons, allá en la X, en la Paseo de los Periodistas, en un tallercito que él tenía ahí en la emisora, y me hicieron la propuesta, mira, Waldo, esa es la persona que yo te digo, el joven que yo te digo, para que se encargue de la emisora, que yo qué cosa. Ah, bueno, está bien, pam. Bueno, me hicieron un panorama, el que yo quería, wow. El que yo quería. Entonces, le digo yo, ¿pero y cuáles son las condiciones? Y yo, no, preguntando, poniéndote así. A mí me daban 50 cheles y yo arrancaba para acá. Y me dice Waldo, no, nosotros podemos pagarte 375 pesos. Lo voy a pensar. No, espera, yo dije 375 pesos. Yo era profesor en el Colegio 2 de Mayo, profesor en el Seminario San Pío X, grababa las promociones del cine doble, hacía algunos picoteos de algunos anuncios que no se cobraban nada, pero bueno, y tenía la emisora. Okay. Tenía la emisora en mi casa. 375 pesos. Yo no sé si yo reunía en aquella época 100 pesos. Con todo eso lo que yo trabajaba. Ponte tú que yo reuniera 150. Es más, hasta 200 que yo hubiese reunido mensualmente. 375, 100. Óyeme, le todo digo el yo, dinero del mundo. Bueno, pero ¿y si yo decido que sí? ¿Cuándo debo empezar a trabajar? Recuerdo que Waldo Pons me dijo ayer. Okay. Digo yo, ¿cómo? No, mire, yo soy profesor, yo necesito dar los exámenes finales en el colegio. Cuando yo entregué los exámenes, creo que era una semana o 15 días, que les pedí ¿cómo se llama? Gracia para el periodo. Gracia para yo iniciar, porque yo estaba loco por estar en la capital. Pero ahí surge la primera pregunta súper relacionada con el tema del día de hoy. ¿Qué fue lo que tú piensas que ellos vieron en ti? Porque simplemente tú bajaste de Moca a ver qué se te pegaba y se pegó algo muy bueno. Director general de la X102. Mira, haciendo un análisis yo ahora ante esta pregunta que tú me estás haciendo, diría yo que quizás la dedicación al trabajo, la pulcritud en el trabajo que uno realizaba, en las grabaciones, la dedicación. Yo haciendo una grabación de esa podía durar 3 horas, porque yo la editaba también, le ponía la música, hacía el texto, grababa, entonces hacía de todo y a veces en la música buscando un corte aquí, un corte allí.
Recuerden que la edición era con un gilet. Exactamente. Era No con es una ahora cinta que de es un en cuarto. computadora, No, que es ahora una otro mundo. chulería. Es verdad. Entonces, yo diría que eso, la dedicación, evidentemente quizás también el comportamiento de uno, la trayectoria de uno, es decir, yo nunca tuve problemas con nadie, no he sido conflictivo hasta este momento. Y vieron una persona, es inmodesto decirlo, pero vieron una persona seria y capaz, simple y Exacto, sencillamente. con la que se podía trabajar. JM, ¿qué, qué llega a ti cuando escuchas Telerritmo? Uf, ese fue otro reto para mí, que también tiene su historia. Sí. Cuando yo estoy en la X ya como director, Waldo Pons me dice, el dueño de la emisora, me dice, mira, en el canal están buscando un locutor, ve donde Tutín Verascoico, que era el Ay, ay, director ay. del canal, y tenía una programación con películas viejas, en blanco y negro todas. Entonces yo fui a leer, yo fui allá, mira, que Waldo me envió, sí, mira, toma, y me sacó una hoja, mira, toma, ve a la cabina de allí, a la cabinita que está allí, y léelo. Yo voy luego, papá. Yo leí era una película, Texto. un texto de una película, pero yo no podía decir el nombre lo decía la voz original de la película, él se la sacaba a la película. Entonces, vea esa noche, y salía el locutor de la película, Drácula. Bueno, yo, en esa época, Telesistema estaba comenzando a una programación diferente, ya que Pepín había adquirido el canal en ese momento. Y nada, yo no veía Telesistema porque era un canal que solamente se veía aquí en la capital. Y entonces, esa noche recuerdo que me fui para mi casa. Yo me pongo a monitorear los canales que eran Color Visión, Radio Televisión Dominicana, Reintel. Bueno, y ya yo tenía la oportunidad de ver el 13 aquí, que allá no se veía en el Cibao. Y Telesistema, que también lo estaba viendo. Oh, sorpresa. Esa misma noche, la voz mía sale por el Sa- canal con la prueba que me hicieron. Tutín la puso en el aire. Le dije yo a mi esposa, Nona, pero ese soy yo, que estoy ahí. En la pantalla del televisor, digo yo, no. Al otro día, ya tú sabes, de nuevo el ego de uno. ese día no dormiste. Loco por llegar al canal a trabajar. Bueno, entonces ahí, estando haciendo eso, aprendí una vez, bueno, cambió la programación, vino la gente de Prolatel, qué sé yo qué cosa, se fueron la gente de Prolatel, entonces Pepín empezó a comprar series, telenovelas, películas ya de mayor calidad que la que tenía Tutín en ese momento, y entonces me llamaron de Radio ABC, el padre Teófilo. Waldo también me recomendó, dice, mira, recuerdo que yo estaba en la X cuando el padre Teófilo fue donde mí. ¿Usted es J.M. Hidalgo? Digo, sí, yo soy J.M. No, que Waldo me dijo que muy posiblemente usted podía trabajar allá en la emisora en Radio ABC. Digo yo, pero claro que sí. El horario mío de trabajo era de 8 de la mañana a 12 del mediodía en la X, iba a mi casa a comer, me dormía viendo el Chavo, entonces a las 2 de la tarde volvía a la X hasta las 5. A las 5 arrancaba para Radio ABC hasta las 9 de la noche, que era cuando iniciaba Ricardo Luna Enríquez, el sonido Oh, de la música. Oh, sí. oh, Ahí nos conocimos. una voz exquisita. Sí, sí. Pero oigan, ¿ustedes saben lo que yo hacía en Radio ABC? ¿Qué te Yo hacía hacías? media hora de un artista invitado, o una hora, no me recuerdo, y después transmitía las escuelas de Radiofónica Santa María, Santa María. de control. A las 9, entonces yo iba a Telesistema a grabar mi audio y me iba para mi casa. Pero al salir Prolatel, comenzaron las películas nuevas, empecé a editar en video, en 3/4. Bueno, yo hacía el texto, yo editaba, yo seleccionaba las imágenes,
hasta la titulación final, yo hacía todas las promociones de Telesistema. Recuerden aquello de Lobo del Aire, Ay, 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 Cristal, ay, ay, ay. Leonela, no me recuerdo de la serie, de las otras. JM, El show de Benny Hill, que Oh, por Dios. ay, el Dios show de mío, Benny el show de Hill, Benny. en el Yo show creo de que aquí hay Benny gente que no se Hill, acuerda de eso. Hay generaciones No, no, aquí no, que no, no no. escucharon nunca eso. Ni Ustedes idea lo googleen tienen. después, el show de Ese Benny era el Hill. programa más pícaro que había en la televisión. Sí, sí. Pero exactamente. JM, estás comentándonos en tu historia y yo sé que mucha gente que Bueno, te está escuchando. perdón, se quedó lo de Telerritmo, te lo continúo ahora, Sí, Reinaldo. sí, 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 sí. sí, sí, y vamos a continuar con eso. Pero me llama mucho la atención y es bueno que retomes un poquito también ahí las diferentes habilidades que tú tenías para poder desarrollar a cabalidad del trabajo. O sea, tú escribías, tú locutabas, editabas, hacías una serie de elementos. Cuéntanos un poquito cómo era eso. ¿Y piensas que conocer, tener tantas habilidades distintas te daba la oportunidad de tal vez escalar rápidamente en esos medios que estabas porque podías medir el trabajo y la calidad del trabajo de diferentes áreas, de diferentes procesos técnicos? Yo soy muy observador. Yo aprendí a editar audio viendo a un joven en aquel entonces, ya falleció también, René, en Radio Santa María. Yo lo veía editando con la cuchillita, la Ok. piececita, el editor, ¿no? Y yo lo veía y veía la marquita que él hacía con el lápiz de cera, a dónde era que iba a cortar. Y nada, llegó la oportunidad a editar en la X. Yo no había editado anteriormente, bueno, no, en Radio Amistad, pero ya más profesionalmente yo lo hice en la X. En Telesistema pasaba lo mismo. Yo iba a grabar el audio, como yo te decía, y me iba para mi casa, pero me quedaba en los controles viendo todo cómo se hacía, cómo editaban algunos programas, cómo editaban las promociones. Y El yo un día le dije, beneficio de la curiosidad. quiero aprender. Entonces, yo llegaba a mi casa después a las 12 de la noche editando las promociones de la semana y del otro día y todo eso. Y claro que sí. Por ejemplo, cuando yo hacía el audio, había que tener un encargado de grabación de audio en el canal. Luego ese audio lo pasaban al editor. El editor entonces comenzaba a montar las imágenes. Exacto. Otra persona le ponía el título. Entonces ya ahí estamos hablando de 4 personas Sí. contándome yo también. Y yo lo hacía todo en Telesistema. Es más, al final yo terminé teniendo un cubículo, una sala de edición para mí solo, porque ya yo era encargado de hacer las promociones al distribuidor, a Corripio, al Mundo del Juguete, a la Renault, etcétera, etcétera, etcétera. Que por Entonces, que por todos esos comerciales también te recordamos. Entonces, ahí yo veía que la cosa me estaba yendo mucho mejor, ¿no? Entonces le dije que yo quería hacer un programa de video musical. En aquella época recuerde que MTV era lo más importante. Y a mí se me ocurrió hacer ¿cómo se llama? Un programa. Un programa. Manuel me concedió 1 hora los domingos para competir con el Gordo de la Semana, con Freddy. Pero me fue bien porque fui ganando algunos, ¿cómo se llama esto? Algunos dividendos. Y yo decía, concho, pero si en un programa de 1 hora yo me estoy ganando tanto, si yo hago algo diario voy a ganar mucho más. Bueno, ahí decido renunciar de la X. Perdón. Antes de eso, haciendo yo el programa Telesistema, Pepín compra Teleantillas. Entonces yo soy el encargado de hacer las promociones en Teleantillas. Texto, edición, titulación, menos la voz que la hacía Pedro Julio Santana. Entonces, ya yo estaba en Telesistema, en Teleantillas, en la X, en Radio BC y un programa de televisión haciéndolo. Entonces, renuncié, me quedé haciendo mi programa de televisión que me estaba yendo muy bien, hasta que Manuel un día me llama, Manuel Corripe, y me dice, mira, tenemos una FM en Teleantillas que no sabemos qué hacer con ella. Digo, bueno, Manuel, yo dejé la radio, yo quiero meterme más en la televisión, me está gustando más, y eso me dice, bueno, pero ¿qué podríamos hacer? Digo, mira, yo nada más vuelvo si hago una emisora de rock en español. Yo no sé si él creyó que yo le leí la mente, me dijo, pero eso es lo que yo quiero.
Y evidentemente nosotros comenzamos la nota diferente con los discos personales que tenía Manuel en su casa. ¿Y por qué tu decisión de una estación de radio de rock en español? Ya había comenzado a dar los primeros pasos en la X. Habíamos comenzado a colocar ahí a Miguel Ríos, que para mí es el que abrió las puertas por la calidad de sonido, el vigor que él tenía, la orquesta, que no era una orquestita, no era un grupito de rock, no, era una orquesta de rock, Rock and Ríos. Y entonces habíamos puesto a Miguel Bosé con Amante Bandido, que era una baladita chulísima, igual que el Mecano, ¿no? que era un temita Mecano con maquillaje, pero habían grupos de rock fuerte como Obús y otros más. Entonces, pero eso no se pudo desarrollar ya que no se entendía la idea en ese momento. Creo que me fui muy adelante en esa etapa. Sí, entonces ya cuando vino la nota diferente, sí, la cosa cambió y progresó para satisfacción como tú dices, con un concepto muy claro, muy variado y muy original. De eso yo me siento orgulloso porque todo lo que allí se hacía tenía un porqué y una razón de ser con la nota diferente. Y fue muy original. Mucha gente aquí te manda saludos, JM, y algunos te dicen que sí, que realmente crecieron escuchando la nota diferente y lo diferenciado de la programación. Yo, una de ellas también, súper fan de la nota diferente al día de hoy. Y había una característica en la nota diferente que era el automovilismo. De un momento a otro, JM está vinculado al mundo deportivo, a los deportes de velocidad. ¿Cómo conectas tú con el automovilismo, JM? No, desde antes, desde que yo estaba desde antes de venir a la capital, ya yo iba a la cumbre a ver las carreras de automovilismo y luego en la X comenzamos entonces a transmitir desde la cumbre, comenzamos a transmitir las últimas carreras que allí se realizaron y entonces vino después la nota diferente, no sé si ustedes recuerdan que nosotros hacíamos, en vez de hablar de que, bueno, estamos en televisión. Bueno, entonces ahí ya yo comencé también a transmitir boletines informativos desde Costa Rica, Panamá y Miami y Puerto Rico. Donde quiera que estuviese un piloto dominicano, ahí yo estaba transmitiendo lo que ellos estaban realizando en las carreras. Siempre he sido amante de ella. Y es bueno para los más jóvenes que están conectados con nosotros, que sepan que esos finales de la década 80, los 90, en la cumbre, ahí por donde está Taveras, ahí en el sector, ahí en esa zona de la cumbre, había una pista de automovilismo. Y los fines de semana, eso era una especie de toque de queda, ir a ver las carreras en la cumbre. Y había toda una filosofía. Y había toda una dinámica interesantísima en esa época, JM. JM, te ha tocado por los diferentes lugares que has estado, te ha tocado armar el equipo de trabajo. Entonces, ¿ha habido diferencias en tu criterio a la hora de seleccionar un talento para una emisora y luego para otra emisora? Por ejemplo, si tuviste que contratar un equipo para la X102. Versus el equipo que contrataste para la nota diferente. Ok, mira, me pasó eso en el autódromo también. Yo fui gerente del Autódromo Las Américas desde antes de la inauguración y tuve que reclutar precisamente personas para trabajar allí. Evidentemente el mayor logro ha sido la nota diferente en ese sentido y luego también para otros trabajos me ha gustado utilizar a los jóvenes, aún fuera yo tan joven como ellos. Nunca tuve miedo de que personas de la misma edad mía o un poquitito más joven hicieran un trabajo del cual yo también podía hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Quizá la razón de eso es precisamente la oportunidad o las oportunidades que me dieron a mí. Si no puedo ser egoísta y no
cuando tengo la oportunidad de ofrecer de que la persona pueda desarrollarse, que yo no lo haga, me sentiría muy egoísta en ese sentido, hasta el día de hoy. ¿Cómo yo lo selecciono? Quizás con los criterios que yo te dije ahorita que me tomaron a mí, el hecho de la seriedad, del trabajo, la dedicación, la pulcritud en la realización en las labores. Todo eso uno lo ve en una persona. Y cuando uno ve una persona así, con aspiraciones, lo más de todo es darle esa oportunidad. Y de ahí en adelante uno puede pues irlo tallando en algunas cositas. Y creo sobre todo en la libertad, en dejar que la persona sea creativa. Sí, totalmente. Escuchándote, JM, conectar un poquitito con ese momento de selección. Y tú tienes de repente un pálpito, algo que te dice, mira, vamos a darle alguna oportunidad a esta persona. ¿Has tenido tú en esa misma sintonía algo de que arrepentirte? Es decir, wow, le di la oportunidad a esta persona, pero ha utilizado mal este momento. Algo que te queda así como una especie de espinita personal. Bueno, si me ha pasado, no lo tengo en cuenta. Evidentemente que pudieron haber pasado cosas que a veces uno ni se enteraba. Y como uno no se enteraba, pues no le ponía Claro. caso. El alma no lo sufre. Exacto. Mira, JM, vamos a aprovechar que hay dos presentes de esa camada de la nota diferente y que ellos no se sientan mal, pero cuéntanos un poquito, ¿qué tuviste en Nereida Castillo? ¿Y qué viste en Reinaldo Infante cuando decidiste decirle, déjame darle un chance a este muchachito? A Reinaldo fue para que no me cobrara la tarjeta. Yo recibo una llamada en el programa que yo hacía, que la tarjeta se me estaba bien. Sí, crédito, ¿no? El va a acreditar, sí. Bueno. Yo era el que hacía las tarjetas de crédito. El que escribía. Mira, la cuestión es que yo recuerdo que, bueno, después que él me dijo todo, ven acá, ¿a ti no te interesaría trabajar radio? Entonces él me dijo, sí, claro que sí, con la voz de él ahí, claro. Entonces, tú puedes pasar por aquí. Señores, Reinaldo, oye, espérate, me están saliendo una gente aquí también. Reinaldo, dispuesto, ahí donde yo digo la disposición de él trabajaba en el banco, salía a las 5 de la tarde, 6, no me recuerdo. Exacto. Y de ahí él cogía para la emisora porque él comenzaba a trabajar a las 11 era. Sí, yo iba a la universidad, del trabajo a la universidad, y de la universidad a las 10 arrancaba a las 11 en la emisora hasta las 3 de la mañana. Y a las 3 de la mañana, entonces, wow, me por teléfono, no, pero nada. Entonces, Reinaldo se fue de madrugada a trabajar, señores, Sí. Trabajando en un banco, en acondicionado, tranquilo y estudiando. Y entonces, en ese momento, Reinaldo me demostró el gran interés que tenía por trabajar, y lo menos que yo podía hacer era darle esa oportunidad. Dándole esa oportunidad resultó ser lo que es Reinaldo hoy en día. Luego con Nereida, muy aguerrida, muy retaba, y yo le ponía muchas cositas a realizar, muchos trabajos, y ella los realizaba a la perfección. Luego, la forma de ella ser alegre, no voy a decir loca, nunca de eso, pero la forma alegre de ella contribuyó, su temperamento, cómo se llevaba con los muchachos, fue algo muy, muy digno, y sobre todo la gran capacidad creativa que tenía ella en ese momento, y que luego lo siguió demostrando, o lo está demostrando todavía en la radio y la televisión con sus programas. De manera que uno tiene quizás, yo no sé si decir un don o algo, para uno ver en esas personas hasta dónde puede llegar. No creo que haya uno que haya pasado desde la X hasta por Radio ABC y por La Nota Diferente, que hoy en día no sea un profesional, sino en la comunicación, muy cercano a la comunicación. Vinculado, conectado.
JM, y luego de esa etapa de radio, rock, de concursos, de conciertos, de mucha energía, bueno, pues das un paso hacia lo político y comienzas en la parte como comentarista político. ¿Cómo haces ese crossover, ese cambio? Siendo Bueno, como la pionero gente me también, ¿eh? veía, bueno, siendo yo, bueno, cuando salgo de la comunicación, que comienzo a administrar los canales que eran de Baninter, yo paso a... A No, un falso. interactivo, un Falso, no, interactivo. no, falso. Falso, falso, falso. Cuando el gobierno de Hipólito, la situación se nos puso un poquitito fea a todos nosotros. Incluso parte de mi familia tuvo que salir de la República. Yo me quedé aquí haciendo la revista del Autódromo Las Américas News, que ahora se llama Las Américas Sport Magazine. Entonces, se me ocurrió lo de las 80 horas. No voy a entrar en detalle con las 80 horas, pero sí te voy a decir que a partir de ahí la gente vio otro papel mío en los medios de comunicación. Ya no como rockero, música, ese ambiente, sino que vieron ya una parte social, diría yo, un poquitito más intelectual. Y entonces hice las 80 horas. Con el tiempo me ofrecieron el programa de Hablando en la Cadena de CDN. Víctor era el director de la radio en ese momento. Sí. Y entonces de ahí pasé luego a conducir el interactivo CNI, que lo realiza Willy Paz. Willy Paz se fue a trabajar como cónsul, embajador, no me recuerdo dónde. Y entonces yo me quedé haciendo dos interacción de la gente nada más. Uf. Nunca un entrevistado. Entonces ahí me desarrollé en esa parte ya social, ya política, y luego ocupé algunas posiciones también administrativas gerenciales en los gobiernos de Leonel Fernández. Entonces me quedé ahí hasta que volví a la radio, ahora que quiero volver, y en la televisión que quiero estar ahí, pero siempre he estado en grabaciones y eso sí. Mencionaste las 80 horas y nos gustaría ir un poquitito hacia ese episodio, hacia ese capítulo. ¿Cuándo tomas tú la decisión? ¿Cuándo surge en ti ese reto de las 80 horas hablando de manera ininterrumpida? Ah, bueno, ya le contestaste una pregunta que vi a alguien que lo dijo ahí, un libro. ¿Qué fueron las 80 horas? Sí. Ok, Luis, mira, ese fue un reto que yo me propuse desde hace mucho. Ya había tenido la información. ¿Puedo enviar un mensaje público por aquí para que me traigan un cargador del teléfono? Claro que sí. Por favor. Es que estoy en la oficina. Un cargador del teléfono. Fíjate, anteriormente ya alguien había hecho algo en ese sentido, que, ¿cómo se llama? Santa María Magiolo, que había durado creo que una semana en una cabina de radio y había creado un récord Guinness. La única diferencia era que él permaneció una semana en una cabina de radio, pero la música, ponía música, y la música la colocaba a un disc jockey, y entonces él simplemente cada 15 minutos y ahora daba la hora, decía lo que estaba haciendo, y simple y sencillamente permaneció una semana. Y yo dije, bueno, eso como que no tiene gracia, porque hay gente que duran 30 años en una cárcel. Exacto. Entonces yo sí, ahí donde vine a reformular la cosa y hacer horas hablando. En principio eran 8 horas, tomando como base que 8 horas son el tiempo laboral, ¿no? Exacto. El tiempo que se tome para... Entonces, pero la llevé a 24 horas después. Y después vi que podía durar un poquitito más hasta que se me ocurrió emular la vuelta al mundo en 80 días y hablar durante 80 horas. Entonces, fue extraordinario, fue muy, muy fructífero desde el punto de vista de que la gente empezó a verme a mí ya con otras condiciones. Por ejemplo, a veces yo estoy hablando y me surgen algunas cositas de filosofía, de análisis, y la gente me dice, pero ¿qué es lo que tú estás analizando? Y son parte de aquello que estábamos hablando atrás, ¿no? Sí, eso es así. Sí, sí. Y entonces esas 80 horas la hicimos simple y sencillamente por algo propio, motivado por
por inquietud mía. Ya eso lo venía yo pensando desde Moca, desde antes de venir aquí a la capital, el hacer ese tipo de trabajo. Una Sí, buena porque te gustan selección los retos, te gustan los retos. ¿Hubo alguna preparación, JM, que hicieras para, ok, voy a hacer este récord y voy a ver cuánto duro? ¿Alguna preparación en lo personal, en lo físico, en lo psicológico? ¿Qué tú te decías cuando ya el cansancio llegaba? En los tres tuve preparación. Por ejemplo, yo caminaba 10 kilómetros diarios 2 veces al día antes de hacer el El reto. programa. Leía en voz alta durante 1 o 2 horas corridas. Luego hice una práctica muy buena, que fue que me integré como locutor de noticias en Notitiempo, pero era simple y Ok. sencillamente para usarlo como puente, Como práctica. como práctica, porque yo entonces me dieron una oficina en Radio Cadena Comercial para que yo preparara e ir seleccionando texto, ir seleccionando libros, todo eso. Y entonces yo lo que hacía era que comenzaba un día, llegué a las 7 de la mañana y comencé a leer en voz alta, pam, 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 pam. A las 12 del día iba directo al noticiero, a, a leer noticias 1 hora, luego iba a la oficina, seguía leyendo durante las próximas 4 horas, entonces a las 6 de la tarde volvía a la cabina a leer noticias, de madrugada amanecí leyendo Wow. una noche y amanecí 2 noches así, y en la mañana a las 6 de la mañana, no, a las 5:30, que era cuando comenzaba la noticia, yo volví a la cabina a leer. Sí. Entonces yo quería demostrarme si yo tenía capacidad Ujú. para, sin dormir, poder leer. Y los muchachos se dieron cuenta, con quienes yo, lógicamente, claro, pero quizá lo psicológico fue más el momento de preparación de selección de texto. Sí. Al tener que seleccionar texto, entonces eso ya me servía de terapia y no pensaba mucho en lo. Mi único temor era el reto a qué tanto pueden durar las cuerdas vocales efectivas. Sí. Sí, sí. Si se me iba la voz, Claro, Sí, si me quedaba afónico, ahí se acababa el reto, aunque, sí, claro. sí, aunque sí. estuviese despierto. Y es la Pero importancia ahí de la técnica. exacto, cuando ustedes dijeron ahorita de que mantengo la misma voz, es que yo nunca para hablar he tratado de fingir la voz. Evidentemente sí la manejo en algunos textos de dramáticos, etcétera, o lo que sea, pero en el hablar normal, cuando trabajé cabina, trabajé con mi voz normal, no en Ujú, un ujú. tono alto como los DJ y eso, Ujú. no, 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 no. Entonces, por eso la voz siempre, antes Fue de ayer, cuidada, pues. el domingo estaba en el autódromo y estaba hablando con una persona y alguien me dice, ¿pero usted es JM Hidalgo? Digo yo, sí, por la voz lo conocí. Wow. Y ya tú sabes. Mira, JM, aquí está Laura Gil haciendo la acotación Ah, de que ella estuvo en esa cabina dando apoyo. Sí, Muchas personas se dieron cita y fueron pasando por gente de tus afectos que fueron llevándote sí. agüita o dándote el ánimo, se ponían Nosotros por el estuvimos cristal ahí. y fue un momento muy, muy especial. ¿Cómo Cintia y recuerdas yo tú? fuimos de madrugada. Íbamos de madrugada porque iba menos gente y así no te sentías tan solo. mira, déjame decirle algo con respecto a eso. Yo no sé cuántas personas fueron a verme, porque yo te podía ver, pero yo no me Claro, recordaba de tu nombre, no sabía quién tú eras. Claro, 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 Sabía que te claro. conocía, pero no sabía, porque por la verdad supuesto. que hay efectos en la memoria, en el cerebro, claro que sí. Sí, 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 No y que, se pero no quede entiende. loco, no quede loco. No, para nada. Y hay otra etapa de JM que sí ya muchos ya te reconocen y fue que fuiste presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Un puesto de mucha confrontación, ahí pasan muchas cosas, pero tuviste la oportunidad de recorrer el país dando los exámenes de la comisión para los aspirantes a locutores. ¿Qué tal esa experiencia para ti? Bueno, para mí fue muy fructífera. Pude lograr algunas cosas que tenía en mente, sobre todo eso de seguir dando oportunidad a los jóvenes talentos en los pueblos.
encontraba que el hecho de venir, de tener que venir a la capital a examinarse para obtener el carnet, eso le traía muchos limitaba. inconvenientes, exactamente. Y entonces comencé a ir provincia por provincia para evaluar a las personas. Esa fue la gran satisfacción. Y por eso ustedes ven muchos locutores nuevos que han surgido desde nuestra participación uy, ya encontré un conector. Eso. Entonces ahora lo tengo que agarrar con la mano. Entonces, lo que allí se dio fue maravilloso. Las relaciones, conocí a tanta gente buena, con buenas voces, con buena dicción. Debo de felicitar a las mujeres. La mayoría de las mujeres eran excelentes. No importaba de qué provincia, a qué provincia pertenecieran. Desde el sur, el este, el Cibao, las mujeres dieron siempre mayor muestra de calidad. Y de ahí en adelante incluso, déjame decirte que le hice una pequeña campaña a ustedes del trabajo que hace World Voices. Gracias. Gracias. Ay, caramba. Me imagino que algunos le habrán llamado en algún momento determinado. Si nos decían. Y lo otro es que no pudimos realizar la transformación que merece la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, que bien podría cambiar de nombre, porque realmente ahí hay dos funciones, que son los espectáculos públicos y la radiofonía, que es otra cosa, y la televisión y todo eso. Muy amplio. Una cosa es clasificar contenido, regular lo que se transmite por radio y televisión, y otra cosa son los espectáculos públicos, que eso amerita otro tratamiento. Entonces, de ahí en adelante, bueno, es apoyo gubernamental. Espero que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, de una u otra manera, que se pongan bien claro cuáles son las funciones, que se haga un trabajo para modernizar la institución, porque no es verdad que quien esté ahí va a lograr absolutamente nada. Si no recibe el apoyo, no. Claro. Claro, así es. Eso es así. Es así. Decirle a los que nos están acompañando que si quieren hacerle alguna pregunta a JM, bueno, pues pueden escribirla en el chat y con muchísimo gusto la vamos compartiendo. Hoy estamos haciendo en apenas unos cuantos minutitos un recorrido por la trayectoria profesional de JM Hidalgo. Y nosotros, a propósito de que en este mes de abril se celebra el día 18 de abril, el Día del Locutor, pues que sirva esto desde World Voices, que estamos celebrando el 20 aniversario de World Voices en este año. Pues esta conversación se enmarca dentro de las diferentes actividades que estamos haciendo para celebrar un poco esto, la pasión, el amor que sentimos por el trabajo desde los medios de comunicación, detrás de un micrófono. JM, cuando miras un poquitito en retrospectiva lo que ha sido tu carrera, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? Me siento muy bien. Primero porque al trabajar la radio y la televisión, hice lo que yo quería. Para mí no fue un trabajo tedioso ni una obligación tener que hacerlo. Era más bien una manera de sentirme, de hacer algo que me satisfaciera y lo logré. Me siento bien. Hay muchas cosas que no he podido hacer, que yo espero hacerla ahora, porque la edad no me lo impide todavía. Claro. El único impedimento que he tenido con la edad es que no me quieren vacunar contra el COVID. Entonces, están esperando que yo me ponga más viejo. Entonces, sí me gustaría volver a la radio ya con un programa musical. Estoy ahora en televisión los domingos con un programa ya de análisis social, político. Y entonces, ver qué más uno puede desarrollar. Hay cosas que quisiera hacerla fuera de este país, pero bueno, ya esas son otras ideas. JM, mira, tenemos aquí a Marta Rodríguez Wagner que conecta con nosotros y ella quiere retomar un poco parte de la conversación anterior y te pregunta específicamente, ¿cuáles cualidades generales observa JM en un posible talento? A ella le gustó mucho que al pensar en la historia con Rey y con Nereida, fuiste más allá de las voces.
¿Qué cualidades? Porque realmente esas cualidades sirven para todos los profesionales en todas las áreas también, y no solamente la persona que trabaja radio o televisión, que aunque sea el caso de JM, eso te va a servir para casi para todo. No, yo siempre he dicho que el ser locutor es la exigencia de ser locutor, para ser locutor, es lo mismo que para usted ser un buen profesional. Si usted no sabe comunicar lo que usted sabe, no va a producir el efecto deseado en lograr lo que quiere. Entonces, hablar bien, tener un manejo de la voz de una u otra manera, que todo el mundo la tiene. Fíjate que, por ejemplo, no es lo mismo cuando tú le llamas la atención a un niño sobre un hecho que hizo mal, sobre algo que hizo mal. El regaño, la forma de regañarlo ya te hace cambiar el tono de voz y ponerte más enérgico y usar incluso ademanes más fuertes, que no es lo mismo que cuando tú quieres enamorar a una chica o tú quieres enamorar a un chico, que tú le hablas más al oído y le hablas más suave. Entonces, igual que cuando usted va a pedir trabajo o va a pedir un aumento, su forma de hablar cuando usted va a pedir trabajo es diferente a cuando le dicen que sí, ya ahí usted alza la voz de alegría. Entonces, esas tonalidades, todos tenemos las cualidades para poder explotarle. Simple y sencillamente tomar un poquitito de conciencia porque usted la hace. Cuando usted habla por teléfono no es lo mismo que cuando habla personalmente. Entonces, las otras cualidades que hemos visto es la preparación. ¿Es solamente ser locutor para presentar un disco o simplemente para leer noticias? No. Yo quiero leer noticias, pero también quiero comentarla. Yo quiero poner música, pero también quiero ponerle otro ingrediente. No es tan solo esa partecita única de ser, hay otras cosas más. Y en producir, no es que usted tenga que ser un experto al momento de, pero por lo menos tener la inquietud para hacer algo fuera de. Entonces ya uno ahí lo valora, lo va encaminando, lo va llevando hasta que en un momento determinado ellos mismos se dan cuenta, ustedes mismos se darán cuenta hasta dónde está la capacidad y qué es lo que, porque cuando usted está claro, eso es importante, cuando usted está claro lo que quiere, usted se va a dar cuenta que le van a surgir cosas de cómo debe de hacerlo, cómo debe decirlo, cómo escribirlo, cómo expresarlo. Veo más allá de la voz ese talento, esa inquietud, esa originalidad. Aquí hay otra pregunta, JM. ¿Qué tanto valora JM la educación básica e intermedia de los individuos como plataforma para ser un buen locutor con cultura? Esto lo pregunta Mario. Mira, eso está en el quehacer de cada uno. No creo que sea nada extraordinario. Si tú no tienes inquietud por la lectura, no olvídate que la preparación no va a llegar de la noche a la mañana. Y quiero decirles algo. Yo comencé leyendo, los muñequitos del periódico El Caribe, que eran 2 páginas completas de muñequitos. Y de ahí de ahí me nació la lectura. Y de ahí me nació el querer dramatizar a los personajes. Y por eso entonces a veces uno juega con la voz haciendo el personaje tal de la tira cómica tal. Junto a él, junto a los muñequitos del Caribe, estaba el crucigrama. Y comencé a inventar con crucigrama hasta que tuve una frustración. Los sábados o los domingos, no me recuerdo ahora, el Caribe traía un crucigrama de los grandotes, grandes, sí. Que yo llené uno completito. Digo yo, no, pero a mí me tiene que dar un premio. Y yo corté mi periódico, se lo envié a la editora del Caribe, y lo único que yo le estaba pidiendo era que me regalaran un diccionario Larousse. Un diccionario. Wow. Era lo único que yo... Qué frustrante fue, nunca recibí noticias. Ni una respuesta. Nada. Pero seguí con la fiebre de los crucigramas, eso te ayuda mucho a aumentar el léxico, sí. A tener agilidad mental, a recordar. De hecho, tengo poca memoria, no soy muy dado a eso, pero sí analizo las cosas como que, bueno, me voy por aquí o me voy por allí. Entonces,
lectura, y los que quieran ya por la parte de la locución, yo les sugiero que lean muchas novelas, que lean muchos poemas. Las novelas y los poemas tienen el uso adecuado de los signos ortográficos, que son los que te van a determinar a ti cómo tú vas a leer eso que tú tienes Las en frente. pausas y todo eso. Exactamente. Gracias, Reinaldo, por lo que me enviaste. Pero realmente siempre lo he sentido así es. Sí, es muy válido. Esa es la idea. Y la educación básica, muy pobre. Muy pobre. Sí, nuestro país es muy pobre, Sí. JM, pero lo importante sería que un locutor que ya no puede cambiar el pasado, sí puede modificar lo que hace a partir de ahora con lo que quiere hacer y con el interés que tenga en desarrollarse, porque eso sí está en nuestras manos todavía. Exactamente. Y hasta el momento hemos estado hablando de comunicación, de estaciones de radio, de automovilismo, de 80 horas, pero hay un dato importante que como buen cibaeño, JM, no puedo dejar pasar. Tú también fuiste el ideólogo, el generador del mangú más grande del mundo, con 52,000 plátanos, que se convirtió en todo un ícono de la 54. mocanidad. A 54,000. Sí, sí. Mira, ahí leí que unos chefs van a hacer un récord mundial de mangú. Cuando nosotros lo hicimos, dicho sea de paso, no fue reconocido como récord por Guinness. Okay. Que debo decir que Guinness, simple y sencillamente, es una compañía particular, es una compañía privada, no es una institución pública ni no gubernamental o gubernamental que rige nada. Cuando usted hace un récord, eso se lo expresé a este niño cuando estaba cantando, cuando usted hace un récord, puede ser mundial, sea reconocido no por Guinness. Oh, no. Es entonces, eso viene a colación del mangú por Guinness, porque ni siquiera la Real Academia Española reconoce la palabra mangú. Sí, eso no está en el lenguaje castellano, mangú, eso está en nosotros los dominicanos. Claro, y es nuestro récord. No es lo mismo usted decir una pizza, que todo el mundo sabe lo que es una pizza en el mundo entero, o un taco mexicano, pero cuando usted habla de un mangú, solamente nosotros y los que están cercanos a nosotros. Entonces la Real Academia no reconoce eso, por lo que creo que tampoco ellos lo reconocieron. Sí tenemos un acta notarial que dice todo lo que pasó allí. Lo de 54 es por la serie, la antigua serie 54 de Moca. Y entonces... sí, eso fue a raíz después de las 80 horas. Quise hacer algo donde Moca se destacara, donde Moca estuviera presente. Siempre llevo a Moca en mi corazón. Todos lo saben, que si yo no menciono a Moca en una conversación... bueno, cuando me preguntan qué significa JM, yo le digo joven mocano. Y se acaba la historia. Entonces, el mangú lo hicimos con la colaboración de muchos productores de plátano. Hubo una tortilla de 20,000 huevos en ese día. Ahí se comió el mangú con aguacate, con salami, con mantequilla, con todo. La gente llevó... Pero todo, Moca completo desayunó ese día. Nosotros llevamos comida del mangú hasta la Fortaleza, 2 de mayo, y al asilo de ancianos también. Porque la mesa tenía, bueno, no sé decirte la distancia, pero ponte la distancia desde un poste de luz a otro, un poquito más. Wow. Donde quiera que lo estén ubicados, que más o menos tienen un estándar. Lo que te quería decir con las personas que quieren hacer el mangú ahora, es que están hablando de pesarlo, es decir, hablar de kilos, de libras, no sé cómo lo van a hacer. Realmente los plátanos, aunque en algunos supermercados aquí se vende por libra. Por libra, exacto. Realmente es unidad. Exacto. Eso de por libra no sé de dónde surgió, realmente, quizá para no contarlo. Entonces, eso es una cosa, y la otra es si va a conllevar, si ese peso va a ser con el plátano con todo y cáscara. Antes de pelar, sí, exacto. Después de pelado o después sancochado o majado. después de hecho el mangú.
Sí, sí. Aquí somos como 50 expertos en mango ahora mismo. Todo el que está conectado ha hecho mango, sabe lo que es eso. Observar las variables. JM, tú JM, ves, Exactamente. sí, por favor. hemos hablado de este mundo de la comunicación desde los inicios para ti, todo lo que has estado haciendo detrás, delante, al lado, arriba, abajo, porque realmente has estado en muchas posiciones. Cuando tú ves el mundo de la locución, el mundo de la voz en el día de hoy y todas las posibilidades, y lo comparas con lo que hacía tiempo, cuando comenzaste tú, existía. Yo sé que es un cambio importante, pero ¿qué tan importante, qué tan grande para los que no vivimos las dos etapas? Bueno, comencemos por el hecho de valorar la profesión. Es muy fácil ahora llegar y ocupar una posición privilegiada dentro de los medios de comunicación de hoy para mañana, pero nosotros venimos desde el teléfono con 3 dígitos hasta el celular con cámara y wifi y Exacto. todo eso. Y pasamos en el audio desde el reel, el 8 track, el cassette, el disquete, el disquete, ¿no? Hasta llegar hoy ya a la Sí, sí. computadora también. Entonces, si uno aprecia eso ahora más, por toda esa experiencia que uno tuvo. Yo le decía, creo, no sé si se lo dije a Reinaldo en un momento, sí, yo estoy claro en lo que yo quiero hacer, pero yo no sé manejar estos programas de la computadora todavía y me estoy entrenando en eso. Pero si hay algo que uno tiene bueno, es que uno está claro en lo que quiere hacer. Sí. Muchos de estos muchachos a veces dominan más la técnica que el contenido. Trabajan muy bien la forma, pero a veces tú dices, pero está como vacío, ¿no? Como que no hay un contenido de peso que pueda llegar. Valoran ellos, pero yo te voy a decir algo, yo creo que hemos cubierto, nos hemos preparado de una manera tal que ninguna escuela, en ningún instituto, ni en ninguna universidad te lo van a decir. Eso es Mm. la vida, la experiencia. Sí, ha sido el vivir toda esa transición. Finalmente, JM, ¿cuál entiendes tú que es el mayor reto que tiene el comunicador de hoy? El mayor reto, diría yo, que el ser objetivo, el Cierto. ser objetivo, porque hay muchas manipulaciones de esas opiniones, porque me hablas de comunicador, no me estás Ujú. hablando solamente de locutor. Exactamente. E Quiero incluso, ampliar un poco. Ujú. incluso en el mismo locutor, es decir, Claro. ¿qué tan objetivo es un locutor musical que pone la Ujú. música que él considera o la música que a él le interesa que suene? Como Exactamente. el comentarista, qué tan objetivo es de hacer un análisis crítico sin irse por un lado que se vea apasionado o manejado o manipulado. Por Ujú. eso digo que el reto es ser objetivo, porque estamos hablando de algo social. La Totalmente. comunicación Sí, es social. Entonces, en la sociedad tú tienes diferentes personas que piensan de diferentes maneras, hacen diferentes cosas, y tú tienes que ser objetivo para no herir en un momento determinado un sector por querer defender otro. Exacto. Evidentemente, si vas a hacer un comentario que puede perjudicar un sector, pero lo estás haciendo porque ese sector está actuando mal, es válido, pero no Mm. porque tú quieras defender este. Claro. sí, Totalmente. la Eso intención considero. detrás del comentario, claro. JM Hidalgo, un lujo, de verdad que sí, conversar contigo. Aquí tenemos una última pregunta y dice, ¿qué opina al respecto de que ayer era el día del locutor, fue el domingo, y no se le hizo Ujú. publicidad ni el presidente y o el gobierno no expresó felicitaciones a los locutores? Ah, nos felicitamos nosotros mismos y vamos con la Mira, fiesta nuestra. claro, eso se le Sí, pasó. porque fue domingo. Son nuevos en el gobierno, número uno, quizás no tengan una agenda total bien planificada, se le Sí, pasó, porque no creo que lo haya hecho por ignorancia, ignorancia a la persona. Se le mm, habrá tenido ignorancia de la claro. fecha, pero no del personaje, Sí, no de la claro. profesión. Así que eso no amerita un No, comentario no, no, mayor. claro que no.
JM Hidalgo, muchísimas gracias. Un lujo conversar contigo. Muchísimas gracias por estos minutos que nos dedicaste. De verdad que sí, mi gratitud, mi cariño y por supuesto, gracias por siempre mostrarte abierto, por darte a los demás. Gracias por las oportunidades, por las puertas que me abriste, las puertas que le abriste a otros talentos y por siempre estar claro de la importancia de la persona que acompaña a ese talento. De verdad que sí. Muchísimas gracias. No, la gracias a ustedes por haberme dado esta oportunidad. No sé cuántas personas conectaron, ojalá que haya sido muchas. Sí. Y sí puedo decir algo, siempre estoy a disposición de colaborar con cualquier persona en cualquier momento. Y soy así, no es porque quiero ser así, sino que yo soy así desde que comencé hasta el día de hoy, de manera que estoy a la disposición, al servicio de quienes quieran conversar conmigo. Y nos quedamos con varias enseñanzas de JM, entre ellas la curiosidad, atreverse, hacer el esfuerzo, querer hacer la tarea, formarse, no querer atajos y también esa objetividad que entonces él nos plantea que mantengamos como norte ya cuando estamos ejerciendo la trayectoria y soñar, pensar en grande. Es decir, así es. Un mangú de 3 platanitos, no, 54,000. Una hora hablando, no, 80. Y no se vayan porque tenemos un giveaway, Rey. Sí, aquí tenemos regalos, tenemos un regalo para nuestros participantes en este talk. Bueno, pues miren, World Voices está cumpliendo 20 años en este 2021. Fue un noviembre del 2001 cuando arrancó World Voices y estamos entonces celebrando nuestro 20 aniversario. Entonces aquí tenemos un regalo. ¿Y qué es el regalo? Bueno, pues un comunicador. Bueno, tenemos un micrófono, un Blue Yeti. Esto es una versión, el Yeti Nano, muy bueno para hacer tus grabaciones de demos en casa, pero también para hacer este tipo de transmisiones. Así es que esto le va a servir a cualquiera que se lo lleve hoy. Entonces, vamos a darle paso a Elizabeth, que tiene entonces todo el manejo tecnológico para la tómbola virtual que vamos a estar desarrollando. Bueno, sí, muchas gracias, papi. Muchas gracias por haber estado aquí, más que un honor para mí que soy de esta generación que va subiendo ahora, un honor poder conocerlo y poder saber su historia y todo lo que ha hecho para la comunicación dominicana. Gracias. Que sin más. Habíamos solicitado más temprano que todos pusieran sus nombres, exactamente. Para poderlos identificar. Bueno, ahí Elizabeth se encarga. Entonces, fanfarria. Vamos a ver entonces. Tenemos previamente todos los nombres, así que vamos a comenzar. Es una app que hace 3, 2, 1 y la ganadora es Jessica Leonardo. Jessica Leonardo a la 1, Jessica Leonardo a las 2. Jessica dice sí. Bueno, pues Jessica Leonardo, aquí tenemos este micrófono para ti, este Yeti, este Blue Yeti. Suena muy bien, por cierto, ¿eh? Tú le puedes explicar ya en privado el uso de este micrófono. Esta aplicación, quiero que sepan que esta aplicación vieron 2 nombres, lo que hace es sacar un ganador y hay un suplente, es decir, una persona que en segundo lugar, si el ganador ya está desconectado, se convierte. Es para que vean que por eso vimos los nombres. Pero Jessica, ella está por ahí. Ya Rey te dará tu cursito para que aprendas a conectarlo. Claro, y a sacar ya luego coordinamos, Jessica, para hacerte llegar este regalo para ti. JM Hidalgo, muchísimas gracias. Felicitar a Jessica, caramba, que por cierto hay que decirle que estoy transmitiendo con los audífonos porque tuvimos un pequeño inconveniente que fue enorme y entonces lo estamos haciendo por teléfono. Pero si Marc Anthony le pasó el sábado, exacto, a nosotros nos pasó pequeñito. Bueno, JM, un gran abrazo a todos los que participaron. Nos encontramos en un próximo talk. Así es, para el mes de mayo. Un abrazote, que tengamos muy buenas noches. JM, un abrazote. Gracias a todos.